Estamos aquí transmitiendo desde el Auditorio General de Casa de Misericordia, Ministerio de Benecer, Tijuana, y para nosotros es una bendición estar una vez más en este discipulado. Dios puso en nuestro corazón reactivar la administración del pan y del vino en el discipulado, con el propósito, hermanos, que ahí en la calidez de su casa, de su hogar, usted pueda ser ministrado. Y sobre todo que Dios nos prepare cada día a través de su carne y su sangre y que podamos, hermanos, ser esos siervos que Dios quiere. Quiero empezar con el libro de Apocalipsis, y de verdad le pido mucho a Dios que nos dé esa sabiduría para poder trasladar en estos breves minutos que tenemos, para poder trasladar ese rema que Dios tiene para nuestras vidas y que usted pueda ser bendecido. Libro de Apocalipsis dice: y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Hagamos una palabra de oración. Acompáñenme a orar, hermanos, y que de verdad, el pan y el vino que vamos a tomar haga ese efecto en sus vidas. Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en esta tarde hermosa, maravillosa, preciosa que nos has dado. Venimos, Señor, con el corazón en la mano y pidiéndote y suplicándote que nos hables, nos enseñes, nos muestres cuál es tu buena, agradable y tu perfecta voluntad. Señor, que tu palabra, Señor, venga haciendo ese bálsamo, preparando nuestra alma para que podamos participar del pan y del vino, y que venga, Señor, restaurando nuestras vidas, preparándonos y equipándonos. Te lo pido en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, cuando yo hablo de esto, cuando yo estaba viendo este libro, este versículo Apocalipsis, veo aquí una nube blanca, veo a alguien alguien dice aquí a uno semejante al Hijo del Hombre, que estaba sentado y tenía una corona, pero y estaba sobre la nube. Y entonces tenía la corona y de pronto salió un ángel clamando al que estaba sentado en la nube. Y no sé si usted lo logra visualizar. Había el Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca y con una corona. Y sale un ángel clamando a gran voz: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Quiero que vea eso, hermanos, como para mí esto es una figura de lo que va a ser el arrebatamiento. Nos vamos a encontrar en la nube, está el Hijo del Hombre está esperándonos en esa plataforma, en ese bimá, por eso está sentado en su trono. Y ahí entonces como que da el banderazo inicial, hace un corte. ¿Y cuándo va a ser ese corte, hermanos? Cuando la mies está madura. Es decir, que por eso cuando hablamos de que no se tarda en su promesa, sino que está esperando que todos lleguemos al arrepentimiento, está diciendo que todos tenemos que alcanzar un nivel, una estatura, y en este caso está hablando de madurez. Cuando la iglesia ya esté madura, hermanos, entonces viene ese gran día. Dios está esperando que tengamos esa madurez. La pregunta será: ¿tendremos esa madurez? ¿Hemos alcanzado esa estatura? Definitivamente podemos ser esa mies que Dios va a cortar de la tierra para llevársela juntamente con él? Porque cuando ya está madura, entonces metió la hoz. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, y visualizar y tener una visión introspectiva, es de ver qué tanta madurez tenemos, porque en cualquier momento van a meter la hoz, en cualquier momento dicen: ya este tiempo se acabó y empecemos con ese bimá. Así que yo creo que como iglesia, como hijos y como siervos de Dios, tenemos que tener esa madurez. Cuando hablamos de madurez, podemos determinar que no depende del tiempo, no depende de la edad.
Hemos hablado en algunas ocasiones acerca de la madurez y podemos decir que hay hombres tan canosos y tan llenos de arrugas que son inmaduros. Y podemos ver, hermanos, algunos jóvenes o quizá algunos niños que son muy maduros y sobre todo a su edad y sobre todo en su tiempo. Entonces, el hablar de madurez tiene que hablar, se habla de una forma de razonamiento, una forma de entendimiento. Yo buscaba aquí en el diccionario qué es madurez. Y en algunas definiciones dice estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Y entonces podemos ver, hermanos, que por eso hay cosas en las que tenemos que ser maduros. Por ejemplo, hay que alcanzar una madurez en la santidad, en el conocimiento. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, tener una madurez quizá en otros aspectos? Por ejemplo, tiene la madurez para llevar pláticas de adultos. Eso no es lo que le interesa a Dios. Lo que le interesa, hermanos, es que podamos tener esa madurez en sus negocios, en aquello que es indispensable para irnos. En otra definición, según la Real Academia Española, dice que el término de madurez se refiere a un estado de desarrollo psicosocial de la persona, a un estado óptimo. También se le llama un estado óptimo de las frutas y verduras después de cosechadas. También se le llama madurez a una edad entre la juventud y la ancianidad. Entre la ancianidad y la juventud se le considera madurez. Entonces, viendo esto de un estado emocional, porque cuando se refiere a que la mies está madura, se refiere a que nuestra alma ha llegado a un pleno desarrollo, ha alcanzado su mejor momento, ni está tan demasiado madura que se cae de madura y se echa a perder, ni está tan premadura, está en su punto. Y entonces yo quisiera que me acompañara aquí al primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 20, acerca cómo es que la Biblia nos muestra qué es una madurez y hacia dónde quiere que llevemos la madurez, a qué se refiere la madurez que Dios espera de nosotros. Porque, como le decía, pueden haber hombres muy grandes, adultos, que tal vez se pasaron de maduros, están cayendo de maduros. No iba a decir que están podridos de maduros, no, sino que se pasaron, ya piensan que saben muchas cosas, se creen mejores que otros. Y como diciendo eso, algunos, yo he oído comentarios por decirlo, es que yo ya no danzo porque la danza es para los jóvenes, yo ya soy maduro. Pero no, la danza o algunas otras actividades que se hacen para Dios, las vamos a hacer no porque seamos demasiado maduros, sino porque somos maduros, porque entendemos. Fíjese lo que dice aquí 1 Corintios 14, 20 y anhelo con todo mi corazón poder trasladarle ese pensamiento que Dios me ha dado. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ¿en dónde quiere? Cuando la hoz es metida sobre la iglesia, sobre la mies, es porque son maduros en la forma de pensar. Debemos de tener esa madurez en la forma de pensar. Y entonces, cuando habla de pensar, se habla de mente, se habla de cerebro, se habla de todo lo que conlleva, hermanos, al razonamiento. Y cuando vemos el razonamiento, tiene que ver con la conciencia, con nuestro estado que es parte de nuestra alma, que es nuestra mente. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, no seas niños en el modo de pensar, sino sean maduros. Hay que ser maduros en la forma de pensar, no maduros en la edad, maduros en la forma de pensar. Quisiera, hermanos, que ahí retuvieran esa expresión, maduros en la forma de pensar, porque en base a eso es conforme nosotros vamos a tomar la Santa Cena, que podamos llegar a tener esa forma de pensar que Dios quiere que tengamos.
Quiero que me acompañe voy a leerle otra definición. Dice, la madurez afectiva, es una madurez afectiva. Se refiere a la adaptación a un medio social, a la empatía y a la templanza. Cuando vemos esto, hermanos, estamos hablando de que hay personas que son maduras en el afecto. Y yo tomé este significado, me parecía de lo más centrado para nosotros, porque nuestra madurez, en el caso de los hijos de Dios, se va a ver en la forma en que nos expresemos y nos desarrollemos en el pueblo y nos desarrollemos delante de Dios. Por eso se llama afectiva. Y se refiere a la adaptación del medio social, a la empatía y a la templanza. Y aquí, hermanos, dice, la empatía es importante en la relación con los demás para comprenderlos y ser más sensibles a las necesidades ajenas y para crear vínculos más fuertes. Una iglesia que está madura es una iglesia que puede relacionarse con todo el pueblo. Y acuérdense, hermano, que hay un tema doctrinal que se le llama la comunión y no es la primera comunión y que se vista de blanco y una veladora aquí, no, es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero también la comunión con los hermanos. Si hay hermanos que no pueden tener una buena comunión, entonces quiere decir que no son maduros en su forma de pensar. Hay problemas en su forma de pensar, hay obstáculos en su forma de pensar, hay demasiada malicia. Acuérdense cuando dice, no seas niños en su modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Entonces la malicia, cuando domina, cuando no ha sido vencida o cuando no ha sido dominada, impide que la madurez sobresalga. Tiene que la malicia hacerse niño y la madurez tiene que crecer. Y cuando entonces ya empezamos a crecer y tenemos esa madurez afectiva, entonces nuestra relación es más empática con el pueblo, con Dios, porque somos más sensibles y creamos vínculos más fuertes. Es decir, hermanos, una iglesia que esté pelonera, que se aísle, que busque, que se sienta mal, inclusive que tenga problemas de menosprecio, de desprecio, que se sienta, por ejemplo, Gedeón, cuando dijo, yo soy el más pequeño de la tribu de Manasés, que yo soy mi familia es de la más pobre, y que se aísle, quiere decir que no ha madurado, quiere decir que su forma de pensar todavía tiene problemas para eso. Y sinceramente una iglesia así no puede irse con Cristo. Yo estaba viendo todo esto, hermanos, y yo quisiera que en esto, que lo considerara, la empatía y la templanza. La templanza, esto es una definición de un diccionario, pero créame que para mí es vital conforme a lo que vimos ya en 1 de Corintios 14:20, y aquí vamos a ver otro versículo más adelante, cómo la templanza tiene que ver con el dominio propio. Y en el libro de Santiago dice que no nos han dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, de templanza. Y de que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que tu carácter, la templanza tiene que ver mucho con el carácter de la persona. Y el carácter con la empatía hacen verdaderos pilares para tener una buena madurez. Son buenas raíces para tener un buen fruto de madurez. Entonces, si alguien no tiene templanza, si alguien tiene un carácter débil, si alguien es de mecha corta o si alguien es muy sensible, muy llorona o muy amargado, no tenga templanza y de que cualquier cosa, hermano, se desbarate, entonces ese no va a tener empatía. Eso quiere decir que no ha llegado a una madurez. Entonces, no perdamos eso. Templanza, empatía, madurez, tiene que ver con la forma de pensar. Dios, hermanos, por eso Dios nos habla, nos enseña, nos muestra. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Dios quiere que le tengamos temor. Para tenerle temor tenemos que tener sabiduría. Entonces la sabiduría tiene que venir a nuestra forma de pensar. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos es cambia tu manera de pensar. Entonces, cuando más nos arrepentimos, más cambiamos nuestra manera de pensar, y al cambiar más nuestra manera de pensar, más maduramos. Si alguien no ha madurado, hermanos, le falta quizás arrepentirse.
No puede haber una conversión genuina si no hay un arrepentimiento genuino. Una conversión genuina tiene que ver, hermanos, en un cambio de vida, pero para que haya un cambio de vida tiene que haber un cambio de la manera de pensar. Por eso yo le puse a este tema el vino para servir. Entonces, sigamos aquí. Quiero que me acompañe el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 13. Repito una vez más, por aquellos que están durmiendo y todavía no se pararon quizá y no escucharon, es Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ya vimos primero, hermanos, aquí en 1 de Corintios, que seamos niños en la malicia, niños en la forma de niños en la malicia. Pero aquí dice que el niño es un inexperto. El niño dice que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y en el mal. Entonces, quiero que vean lo que es madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, tienen un discernimiento entre el bien y el mal. Ya no se dejan llevar, hermanos, por lo que sus ojos ven, sino por lo que ellos están discerniendo. Tal vez viene un hermano con una sonrisa muy, muy simpática, pero ellos pueden ver, un hombre maduro, una mujer madura puede discernir si esa sonrisa es malévola, maléfica o realmente es una sonrisa sincera. O puede realmente ver una persona que esté llorando y si es una persona madura va a decir, ese hermano maduro va a decir, yo discierno que ella tiene una gran amargura o discierno que está fingiendo, que está llamando la atención. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la madurez tiene que ver con los sentidos ejercitados. Y entonces, una iglesia que se va con Cristo tiene que tener los sentidos ejercitados. No puede ser niño o inexperto en la palabra de justicia. No puede ser inmaduro en la forma de pensar, sino que sus sentidos los tienen ejercitados en el bien y en el mal. Bueno, entonces yo a estas alturas yo creo que usted anhela ser maduro y no sé cuántos de nosotros, pero al menos yo me doy cuenta a través de la palabra que es como un espejo, decía Pablo, que me hace falta madurez, me hace falta a veces nuestras emociones, hacemos niñerías nosotros, nos comportamos como niños, berrinchudos, nos sentimos, nos apartamos, nos encaprichamos, hay veces algunos se emberrichan y dices que nadie me quiere aquí, me voy y ya voy a dejar de servir y ya no acepto esto. Eso es un berrinche, realmente no ha considerado, no ha discernido que lo que está haciendo no viene de parte de Dios. No ha discernido, hermanos, hablando del servicio. Hay algunos que piensan que le están sirviendo, que me están sirviendo a mí. Realmente yo quiero decirles, hermanos, que nosotros, yo y todos ustedes estamos sirviéndole al Señor de señores y al Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Obvio, tienen que tener un respeto, pero es por educación, pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que ser, si alguien está sirviendo, tiene que considerar cómo está sirviendo. ¿Está discerniendo lo que está haciendo o quiere aparentar nada más ante alguien? Pero realmente, hermanos, el que le sirve a Dios no se cansa, no se queja, no anda renegando, porque sabe a quién le sirve, sabe por qué estamos, hermanos, involucrados en un equipo de servicio. No es que digan, voy a ir para hacerles el favor, no, a nadie. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Eso, una persona madura, hermanos, es aquel que así lo traten mal, así les exhorten, tiene esa madurez. Inclusive la madurez, acuérdense que hablamos de empatía y dominio propio, templanza. Tiene que tener el discernimiento entre el bien y el mal. Saber, hermanos, yo siempre les he dado la libertad de que si alguien no está de acuerdo con algo, si alguien no está en el mismo espíritu, sujeto inclusive con lo que estamos haciendo, puede hablar, podemos platicar, puede expresar sus sentimientos, puede opinar.
todo con principios, con respeto y con una buena intención. Y podemos hablar de todo, porque yo no gobierno aquí. Y usted puede expresar sus incomodidades, todos tenemos ese derecho. Y entonces, pero el problema es cuando no tiene la madurez y entonces se queja, se lo guarda, dice, bueno, pues voy a barrer, pero realmente yo no quiero, ¿por qué no mandan aquí, hermana? Mire que está ahí nada más de fodonga, ni viene nunca y no la ponen a hacer nada. Y hermano, simplemente quejándose, murmurando, yo creo que ahí no discierne que lo que está haciendo es algo mal. Tenemos que pedirle a Dios. Por eso cuando venimos a la mesa del Señor, yo creo que tenemos que dejar que esa palabra venga penetrando nuestro ser y que nos hable, que nos ministre para poder servirle a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos o como nosotros nos gusta. Hay algunos hermanos que en el parking no, y allá atrás no. Yo de diácono para arriba, yo soy bueno para estar organizando y para estar delegando. Y yo creo que tenemos que alcanzar esta madurez. Bueno, entonces yo creo que voy a ir administrando, hermanos, hacia dónde los quiero llevar. Yo ya les hablé de parte de la madurez y de parte de lo que Dios quiere. Entonces hay un versículo aquí que me llamó la atención, que es Hebreos capítulo 6, versículo 1. Perdón, déjeme tomar un poco de té. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Yo no sé si tengas a alguien ahí contigo, pero si no, si no, háblate a ti mismo y háblate a ti mismo y di, tienes que avanzar hacia la madurez. Y di tu nombre, háblate a ti mismo. Así como David decía, alma mía, alaba a Jehová, así tú le puedes decir a tu alma, alma mía, dirígete hacia la madurez. Y avancemos hacia la madurez. Aquí hablaba el libro de Hebreos, hermanos, nosotros, al menos nosotros como Ministerio de Benecer, consideramos que lo hizo Pablo. En algunas otras denominaciones y teólogos y escribas y estudiosos consideran que no fue Pablo, pero nosotros consideramos que es Pablo. Y Pablo aquí le dice, avancemos hacia la madurez. Pero aquí quiero que vea, hermano, cómo él hace mención de unos elementos, por decirlo. Déjame terminar la lectura. Por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de las enseñanzas sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, estaba diciéndole a la iglesia, por favor, iglesia, avancemos hacia la madurez. No te puedes quedar aquí en las enseñanzas elementales de Cristo. Y allí menciona las enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas elementales? No te puedes quedarte solamente echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. No te puedes quedar solamente a hablar de la fe hacia Dios. No te puedes quedar hablando solamente de las enseñanzas de los lavamientos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Avancemos hacia la madurez. Estas doctrinas son básicas, elementales, las tenemos que saber conocer, pero no nos podemos quedar aquí. Si una iglesia se queda estancada en esos elementos fundamentales, entonces no va a avanzar hacia la madurez. Y si Dios lo que está esperando es que podemos alcanzar la madurez. Entonces, cuando yo veía esto, vemos, hermanos, que hay cosas que nos pueden impedir llegar a la madurez. Y bueno, ya vimos algunas cosas antes, pero tomando en cuenta esto, que son si nos estancamos en estas doctrinas, si nos estancamos en las enseñanzas elementales. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo alguien se puede estancar en las enseñanzas elementales?
porque alguien no pueda salir de esas enseñanzas elementales. Y hoy vamos a predicar del arrepentimiento, hoy vamos a predicar del juicio, hoy vamos a predicar del arrepentimiento, y hoy mañana vamos a predicar sobre el juicio, y la siguiente semana vamos a predicar de la imposición de manos, y no salir de ahí. Y entonces Dios me hablaba, porque el primer punto que vemos aquí es del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, ¿por qué alguien tiene que estar hablando del arrepentimiento de obras muertas? ¿Y por qué alguien tiene que hablar del arrepentimiento de obras muertas? ¿Y por qué alguien tiene que hablar y no salir de ese círculo? Porque tal vez, hermano, todavía sigue haciendo obras muertas. ¿Por qué tiene que hablar de la fe? Porque tal vez no se desarrolla la fe y tiene problemas en la fe y sigue hablando de la fe. ¿Y por qué tiene que hablar sobre los lavamientos, que es el bautismo? Y hablar del bautismo, porque tal vez, hermano, no ha llegado esa madurez del conocimiento. Es decir, si hablamos que la madurez tiene que ver con la forma de pensar, la iglesia que se queda estancada en este conocimiento es porque no ha podido vencer, no ha podido vencer. Y se queda estancada y se siente culpable y se siente dañada y se siente que no es merecedora de algo más, que se quedó en la leche y se siente que no es merecedora del alimento sólido, y obvio, pues no es merecedora porque está estancada. Entonces, cuando yo vi las obras muertas, ahí es en donde yo empiezo quiero ministrarles algo que es necesario para la iglesia. Cuando vemos en otra versión, la versión del pueblo de Dios para todos, dice, así que es el mismo versículo de Hebreos capítulo 6. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. Así, hermanos, es como Dios le quiere decir a través del apóstol Pablo. Maduremos. Ya dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y ahí dice, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. O sea, las obras muertas se refieren a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Entonces, cuando una iglesia no puede dejar lo inútil y lo malo que hacían antes, entonces, hermanos, viene un espíritu acusador y empieza a hacer que la iglesia no madure, señalándolos y acusándolos. Mira lo que eres, mira lo que eres. Y así yo he visto muchos, hasta hay un canto que cantan mucho que dice, una llaga podrida era mi vida. Y hay otros cantos, hermano, pero eso es como decir, así soy. Inclusive, hermanos, muchos de nosotros nos enseñaron a no, dice el apóstol Pablo, que no tengamos un mayor concepto que del que debemos tener. Pero hay algunos hermanos que no pueden ni sentirse satisfechos con o poder decir yo soy un diácono, yo soy un pastor, sino que se sienten como acusados, indignos. Y claro, no somos dignos, pero dice el apóstol Pablo, tenemos que estar conscientes de lo que somos y no tener un mayor concepto. No sé si me doy a entender, hermanos, pero a lo que voy es que si no maduramos, nos vamos a estancar, sobre todo diciendo que una llaga podrida éramos, y si lo seguimos diciendo, es como decir, ahí seguimos en esa llaga y no renunciamos en nombre de Jesús. Yo creo, hermanos, que Dios nos está llevando a la madurez, a dejar aquello y poder, hermanos, sobre todo, a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Cuando yo veía esto de lo que dicen las obras muertas, y aquí en la Biblia del pueblo de Dios para todos, dice que las obras muertas es dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Entonces, yo creo, hermanos, que muchas de las cosas que nos impiden llegar a esa madurez es porque todavía traemos en la mente las cosas del pasado. Y
quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Números 11:4. Cuando este libro de Números habla de un pueblo de Israel que Dios los saca de Egipto, pero que Egipto no sale de ellos y se empezaban a acordar. Dice aquí que nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Estamos hablando, hermanos, que las obras muertas, lo inútil, las cosas que hacíamos antes, hay veces que no las podemos sacar. Podemos, hermanos, ya haber avanzado, predicamos, evangelizamos, y todavía hay cosas en nuestro corazón, pero que están en la mente. Por eso no maduramos en eso, por eso hay obras muertas todavía. Y nos acordamos de las cosas que hacíamos. Usted se acuerda de esas cosas. Yo creo que a nadie se les olvida, pero algunos las recuerdan como con jactancia, como hacían los israelitas que anhelaban las cosas que habían allá. Por ejemplo, algunos eran borrachos, mujeriegos, parranderos, novieros, adúlteros, cortesanos, para no decir prostitutos o prostitutas, ladrones, engañadores, peleoneros. Y hay veces, hermano, cuando dan su testimonio, hasta hacen alardes de lo que hacían, de cómo lo hacían, y que algunos tienen que decirle, corte eso, porque ya se sienten orgullosos de lo que hacían. Y algunos otros, cuando están en situaciones difíciles, dicen, híjole, ¿cómo es que nada más porque estoy en la iglesia, si no, ahorita me iría allá, ya sé cómo ganar dinero? Pero ¿cómo es que se atreve a decir eso? Porque todavía se acuerda de las obras muertas. Mientras nos acordemos de las obras inútiles, de las obras muertas, entonces no vamos a llegar hacia la madurez. Y acuérdese, la madurez es un cambio de manera de pensar. Entonces, yo aquí veía otra situación. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 8 dice, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿O no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hermanos, que muchos aquí estos estaban cometiendo injusticias y defraudaban a los hermanos. ¿Y por qué? Porque algunos de ellos eran en el pasado injustos, en el pasado eran engañadores, inmorales. Entonces vienen a la iglesia y traen esas obras muertas, esas obras de maldad, esas obras inútiles. Y entonces lo que Dios quiere, hermanos, es que no tengamos esas obras muertas. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nuestra forma de pensar, seamos maduros en nuestra forma de pensar y tener ese carácter para poder vivir en santidad y conforme Dios quiere. Quiero leerles, el tiempo nos avanza, pero por ejemplo, Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y cuando habla parece, es una apreciación de lo que él considera y de lo que él razona. Y le parece, es una opinión o idea de una persona que se forma sobre un asunto, sobre otra persona. Entonces, hay caminos que al hombre le parece derecho. Entonces, la madurez, si tú tienes una madurez, tú vas a agarrar el camino que es de Dios. Porque aquí dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece de prosperidad y al final es camino de fracaso. Hay caminos que al hombre le parecen de amor y al final es de amargura, porque le parece, porque no alcanzaron la madurez, porque no discernieron entre el bien y el mal. Hay pueblo de Dios que antes robaba y ahora todavía roba, no paga impuestos, no le paga a los hermanos
son engañadores, dicen mentiras y queremos venir a servir a la iglesia. Queremos venir a estar delante de Dios y poder servir al pueblo, pero servimos todavía no tenemos la madurez para poder desechar las obras muertas. Entonces, le hablo esto, hermanos, porque le parece, estamos hablando de que tenemos que poder dejar que Dios venga limpiando nuestros pensamientos, limpiando nuestra conciencia. No sé si usted puede decir amén, o se siente que todos sus caminos son derechos. Espero que sí, hermano. Así que yo quiero ir ministrando esto en Hebreos 9:13. Y aquí es en donde vamos a ir en una recta final, el tiempo avanzado, y quisiera, hermanos, que usted recibiera este rema de la palabra. Vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena. Pero aquí está, hermanos, el rema que Dios ponía en mi corazón. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces yo quiero aquí que vean, hermanos, cómo la sangre de Cristo viene a purificar las conciencias de obras muertas. Estamos hablando del libro de Hebreos, estamos hablando, hermanos, de los hebreos. Ya era una iglesia entre comillas madura, pero que como que Pablo no veía esa madurez en ellos. Por eso decía en el capítulo 6, dice, corramos hacia la madurez, avancemos hacia la madurez. Y en el capítulo 9 dice, la sangre de Cristo te puede purificar la conciencia, porque tu conciencia está contaminada. Tu conciencia todavía está llena de obras muertas, de pensamientos de maldad. No puedes avanzar, no puedes madurar porque todavía quieres hacer negocios ilícitos, evadir al fisco, todavía quieres hacer, no le pagas a tus empleados, todavía quieres engañar a Dios dándoles diezmos del 8%, del 7%, pero esa forma de pensar antes eras y ahora Dios lo que quiere es limpiarte tu conciencia, limpiarte. Por eso aquí dice, te va a purificar la conciencia de las obras muertas. Si tú tienes obras muertas, no puedes servir a Dios. Por eso aquí me llama la atención, no dice te va a purificar la conciencia de obras muertas para que te vayas en el arrebatamiento, sino te dice que te va a purificar la conciencia de las obras muertas para servir. Definitivamente, hermanos, que necesitamos servidores con conciencias purificadas, con conciencias que están santificadas, que no se quieren aprovechar del hombre. ¿Cuánto pueblo no hemos visto experiencias desagradables en donde hay pueblo que se aprovecha de la iglesia? En lugar de servirle a la iglesia, se sirve de la iglesia. Y eso no lo hace más que una mente contaminada, una mente que está llena de obras muertas. Así que si hoy nos vamos a acercar, si dice que si la sangre de los machos cabríos y de los toros dice que purifican y santifican la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Por eso la sangre sirve para servir. Cuánto más la sangre de Cristo no nos va a purificar nuestra conciencia para que podamos servirle a Dios, para que podamos vivir cada vez que vengamos y disfrutemos del servicio, nos vayamos, hermanos, privilegiados, gozosos de saber que tuvimos la oportunidad y la dicha de servirle a la iglesia y por lo tanto le servimos a Dios y por lo tanto sabemos que Dios nos va a bendecir. Pero si no tenemos la conciencia purificada, hermanos, se va a dormir en el servicio, va a llegar tarde al servicio, va a renegar en el servicio y sobre todo se puede cargar y amargar en el servicio. Entonces yo le invito a que en esta tarde nosotros le pidamos a Dios, Señor, limpia mi conciencia. Quiero llegar a la madurez. De nada serviría, hermanos, de verdad, que hagas un buen trabajo, pero llegues a tu casa y reniegues del servicio, reniegues del pastor. Hermano, no tienes necesidad. Tienes algo, no te agrada algo, platiquemos. Nunca les he detenido de no hablar. Pero sí sería malo que por aparentar, por querer guardar las apariencias,
Y eso puede ser que de Egipto te lo trajiste, ser hipócrita, falso, imitador, actor. No tienes necesidad, pero eso es porque tu conciencia no está purificada. Pero hoy en el nombre de Jesús, Dios quiere que le sirvamos con conciencias limpias, con conciencias santificadas. Yo soy el primero. Definitivamente, hermanos, que yo le sirvo a usted porque soy siervo de Cristo, soy siervo de Jesucristo. Y que yo pueda, yo no lo digo por usted, usted es un santo siervo del Señor, que nada más le falta, hermanos, las alitas, porque ya está listo para irse. Pero yo anhelo, hermano, que Dios me limpie desde lo más profundo de mis neuronas, me limpie todas las obras muertas que pueden afectar mi servicio. Y yo se lo traslado. Y no importa qué edad tengas, porque tal vez a tu edad debías ya ser maduro, pero por tu mente, iba a decir por otra palabra que tal vez se oía no adecuada, pero por tu conciencia sucia, no puedes alcanzar la madurez, no estás jugando, no puedes, sigues como un niño vacilando. Te tenemos que estar dando lechita y tratándote así como que cálmese, no, por favor, sí, cuando ya deberías de ser un hombre maduro, firme, derecho. Ya deberías de estar predicando la palabra, evangelizando, y todavía no, considerando, no, al hermano no, porque es que todavía no, a ese hermano todavía tampoco, a la hermanita no, ni le digan eso, mejor háganse como que no pasó nada. ¿Por qué? Porque a veces así tenemos todavía que actuar cuando usted ya debe de ser una dama, una señora, una sierva del Señor, firma, definida, pilar, que pueda sobrellevar cargas. Y cuando hace eso, entonces viene un alimento sólido para su vida. Yo vengo, hermano, no porque sea el mejor, yo vengo de verdad con mi corazón en la mano, sobre todo que esta carne, esta sangre venga limpiándonos, venga purificándonos. Y hablamos nada más del servicio, pero ¿cómo es madura usted como esposa o maduro como esposo? Somos maduros como hijos. Hay hijos ya bigotones y berrinchudos. Hay esposas que ya están grandes y ya tienen 2, 3 arruguitas que se le marcan y siguen siendo berrinchudas. No puede ser. Pidámosle a Dios, renunciemos a todos esos pensamientos, a todas esas obras muertas. Acuérdense que las obras muertas es lo que antes hacíamos. Las obras muertas es lo inútil. Que Dios nos venga a limpiar nuestra conciencia. Si usted se ve aquí, hermano, no viene a limpiar nuestra mente, viene a limpiar la conciencia, lo que está ahí arraigado. Y solamente la sangre de Cristo lo puede hacer. Hoy es el tiempo de poder reconocer de qué tanto tenemos todavía obras muertas, de que todavía nos queremos nosotros aprovechar, fingir. Definitivamente, hermanos, Dios nos ama. Y si Cristo viene hoy y usted rinde su forma de pensar, créame que cuando vengan lanzando esa hoz, entre esos frutos maduros, usted ahí va a estar, ahí entre los primeros. Y cuando esa hoz es cortada, Dios la toma y se la lleva. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que dispón tu corazón. No, la palabra no es para ti, no, tampoco seas egoísta, tal vez ya dejes esa obra muerta. La palabra es para todos nosotros. Yo no le predico a alguien en especial. Si fuera para eso, entonces me predicaría para mí porque yo soy el primero. Pero deja esas obras muertas, no pienses mal, no juzgues, no critiques. Tienes que tener la empatía y vuelvo a lo mismo. Si no tienes empatía con la iglesia, te apartas, te sientes como, te quieres sentir sola o quieres llamar la atención, eso no tienes empatía, te falta madurez. Si no tienes templanza para sobrellevar un mal carácter, los hermanos que vienen a la iglesia, y les digo a los servidores, los hermanos que vienen de la iglesia vienen todos heridos, vienen humillados, vienen correteados, cansados y necesitan una mano firme, un brazo fuerte para que los puedan recibir en la casa de Dios, en donde se puedan sentir cubiertos, apapachados, amados. Y entonces tenés que tener la madurez de tener una sonrisa en tu rostro, no nada más sonreírle a los que te caigan bien.
Tienes que tener una sonrisa para todo el pueblo, para los niños, tener la empatía. No que los niños te corren ni te quieren, al contrario, te dan de patadas. No, tampoco tenemos niños así. Pero busquemos la empatía, busquemos la templanza, busquemos ser mejores siervos, ser mejores siervos de Dios. Todo eso tiene que ver con madurez. Tenemos que ser maduros en nuestra manera de pensar. Si inclusive, hermanos, podemos hablar de la niñez, que es lo contrario a la madurez. Y los inmaduros, que son los niños, dice en Efesios 4 que son llevados por cualquier viento de doctrina. Ahí se va a ir de aquí y va a ir buscando otra doctrina que lo apapache, que le laman las heridas, que lo traten como un bebé. Véngase, bebecito. Ay, ¿dónde está? No. Yo creo que Dios te trajo a ti para levantarte, para que seas parte de una iglesia restaurada, una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que ahí donde estás, vamos a participar del pan y del vino. Vamos a participar del pan y del vino, hermanos. En el nombre de Jesús. Les iba a traer una música para que al son de la música usted ministrara el pan y el vino, pero como ya es maduro, la música la trae en el corazón. Así que sin música ahora vamos a ministrar el pan y el vino. Dispón tu corazón, cierra tus ojos y pídele a Dios: Señor, ayúdame. Pidámosle perdón a Dios si no has querido servir porque te sientes inmadura, te sientes una niña. Moisés dijo: soy tartamudo. Gedeón dijo: soy el más pobre. Mi familia es desde las más pobres y soy el pequeño. No eres inmaduro. Si Dios te llama es porque Dios ve algo en ti. Pídele perdón a Dios si no has querido compartir un versículo, pasar al frente, orar en público, orar, llevar la dirección de la oración, orar delante de las cámaras a través del internet. Pídele perdón porque no te dispones, no has hecho esa parte de madurez, no tienes esa madurez. Yo no la tengo, hermanos. No piensen que soy el hombre más maduro. Me falta madurar. Si yo te hablo es porque Dios me ha hablado. Y es porque Dios quiere a una iglesia madura. Dios quiere una iglesia firme, una iglesia que no ande huyendo, corriendo, escondiéndose, sino que es de la cara, que se enfrente. He aquí, heme aquí. Así eso dijo nuestro Señor Jesús cuando dijeron: ¿a quién enviaré? ¿A quién mandaré? Y Jesucristo dijo: heme aquí, Padre. Prepárame cuerpo. Yo iré, yo voy a dar mi vida. Eso es un hombre maduro. En Efesios 4 dice que la iglesia tiene que alcanzar la estatura, la madurez. Y perdónanos, Padre amado, Dios Todopoderoso, y venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no somos buenos, reconociendo que hemos fallado. Te pedimos, Padre, que vengas en esta tarde, Señor. Queremos que tú vengas examinándonos, Señor, y nos muestres nuestra maldad, aquello que no te agrada, aquello que, Señor, que tú ves, papito hermoso, que ha sido dañino para nosotros. Señor, yo te pido perdón si me he servido de la iglesia, Padre, te pido perdón con todo mi corazón, Señor, si no he servido como tú quieres que sirva, si he jugado con el servicio, si he tenido, Señor, temores en el servicio. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. He hecho mi mejor esfuerzo, pero tal vez, Señor, no es lo mejor que tú mereces. Perdóname, papito hermoso, te lo pido en el nombre de Cristo. Si he tenido miedo, Señor, si he retrocedido, si me he quejado, si he blasfemado, Señor, ruego por tu sangre preciosa, Señor, que vengas perdonándome de todo pecado. Perdona también al pecado de tu iglesia, Señor. Tu palabra dice en el libro de Hebreos que tú, por medio de tu sangre, que hoy vemos que es el vino, tú nos limpias nuestras conciencias de toda obra muerta para servirte. Y eso hacemos, Señor, en esta tarde. Queremos servirte, Señor. Queremos cada día, Señor, tener esa mejor actitud de servicio, esa fuerza, esa mansedumbre, ese carácter, esa templanza, Señor, esa empatía.
Te lo pido, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo. Glorifícate y manifiéstate, Señor, en esta tarde. Sin ti nada somos, sin ti nada tenemos, papito. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para ti y que esta carne y esta sangre, Señor, vengan haciendo el efecto, Señor, en nuestras vidas. Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Aquel que todavía tenga pensamientos, Señor, pensamientos de maldad del pasado, pensamientos egipcios, Señor, vengas limpiando cada conciencia, aquellos que están perturbados, Señor, aquellos que tienen pensamientos sucios, Señor, pensamientos de avaricia, de lascivia, de codicia. Yo ruego, Padre, por aquellos que vieron mucha pornografía, Señor, para que les limpie sus conciencias. Aquellos, Señor, que fueron, Señor, adúlteros, fornicarios, Padre, limpia las conciencias. Aquellos que robaron, aquellos que, Señor, eran codiciosos, malvados, rateros, Señor, aquellos que eran estafadores, engañadores, Señor, limpia las conciencias, Padre, te lo pido en nombre de Jesús, limpia. Queremos, Señor, servirte. Te lo pido en nombre poderoso de Cristo Jesús. Obra, Señor, en nuestras vidas. Sin ti nada podemos, sin ti nada tenemos y sin ti nada somos. Padre, hoy venimos tomando este pan y este vino, Señor, con temor y temblor. Bendice, Señor, estos elementos, santifícalos y úsalos, que a la hora de digerirlos, Señor, se conviertan el pan en tu carne y el vino en tu sangre. Te lo pido en el nombre de Jesús y que podamos, Señor, ser limpios de toda conciencia, de toda obra muerta. Te lo pido en nombre de Jesús, Señor. Porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido para perdón de los pecados. Y hoy te pedimos, Señor, que nos perdones de todo pecado, consciente o inconsciente, en el nombre de Jesús. Comamos el pan. Después de haber cenado, tomó el vino y dijo: esta es la sangre de un nuevo pacto que por ustedes es derramada. Hoy, Señor, venimos presentando tu sangre, Señor, y pidiéndote que vengas, Señor, limpiando nuestras conciencias de toda obra muerta para poder servirte, Señor. Limpia nuestras conciencias, llévanos a una madurez, llévanos, Señor, a una forma de pensar, Señor, como tú quieres. Que nuestra mente, Señor, sea tu mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Límpianos, purifícanos a través de tu sangre. En el nombre de Jesús, tomemos el vino. Señor amado, bendito Dios, Padre eterno, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das de ministrar tu pan y tu vino. Te pedimos que venga, Señor, tu mano poderosa, Señor, obrando en cada uno de nosotros, y que así como el vino recorre, Señor, todo nuestro ser, venga limpiando, aun si hay órganos que están contaminados, Señor, enfermos, se habiliten. Traiga la sanidad, Señor, en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Trae la sanidad en el corazón, en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en el estómago, los intestinos. Trae, Señor, esa limpieza, purifica, Señor, nuestros órganos, aún los vientres, aquellos vientres, Señor, que han estado estériles, contaminados. Padre, ven limpiando, Señor, los órganos reproductores, Señor, el sistema circulatorio, el sistema óseo, Padre, fortalece nuestros huesos, Padre, a través de tu pan trae la sanidad, a través de tu pan trae la libertad, Señor, en el nombre de Jesús, libera a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sin ti nada podemos y sin ti nada somos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por este privilegio que nos das, Señor, y sobre todo, gracias por el privilegio que nos das de servirte y de ser tus siervos, Padre. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, y sin ti nada somos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga.
Dispongámonos a poder ser esos siervos que Dios quiere. Nos vemos primeramente, Dios, en nuestro próximo servicio del día de mañana. Y cuidémonos, hermanos, porque estos tiempos son difíciles. Dios me los bendiga. Amén y amén.